Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dibuja Fácil. En este video te voy a enseñar cómo dibujar el torso de humano, tanto de hombre como de mujer. Te recuerdo que si quieres aprender a dibujar brazos o cabeza, puedes checar otros de mis videos dando clic aquí mismo sobre la pantalla o viendo el link en la descripción del video. Pero como ya dije, en este video me voy a especializar únicamente en enseñar cómo dibujar el torso. Así que vamos a comenzar. Comenzaré haciendo el torso de la mujer, haciendo una especie de hexágono con la parte baja un poco achatada, abultada, y lo voy a convertir en una figura 3D. Y esto lo hago para dar a entender que el cuerpo humano tiene volumen. Ahora paso a hacer la parte de la columna, que va a ser como una especie de barra, así un poco plana, igual en 3D, y va a estar ligeramente curveada, porque la columna no está completamente derecha, debe estar un poco curveada. Y para la cadera, que es la parte de abajo, va a ser la misma figura de arriba, pero obviamente va a estar volteada hacia abajo. Pero como se trata de la cadera, pues esta va a estar un poquito más ancha que la figura de arriba. Una vez terminada esta figura que acabamos de hacer, pasaremos una línea por el medio que va a ser como una línea de guía. Y acto siguiente lo que vamos a hacer es como que juntarlos, el de arriba y el de abajo, con una curva. Esto va a ser la cadera. Ya empieza a parecer un poco más torso de mujer. Estoy por aquí dando unos cuantos toques para remarcar la cadera y la figura de la mujer. Y aquí solo agrego unos cuantos detalles en la parte del abdomen. Y ahora vamos a remarcar pues el borde del busto para empezar a darle forma. No deben dar un trazo completamente redondo, solamente remárquenla un poco de los lados. De igual forma lo vamos a hacer con la parte de afuera. Ustedes pueden decidir, el tamaño aquí es opcional. Y bueno, podría decirse que ya aquí yo ya estoy terminando pues de todo, así que nada más estoy remarcando un poco en negro, paso detalles y la parte importante pues empezar a borrar las líneas de guía, ¿no? Pero bueno, básicamente ya terminamos con el torso de la mujer. Y ahora pasaré a hacer el torso del hombre. Haremos casi lo mismo, nada más que esta vez va a ser un poco más cuadrada la parte de arriba. Y así como hicimos anteriormente, voy a remarcar pues su volumen, así como si estuviera en 3D. Y abajo voy a hacer exactamente la misma figura, nada más que esta va a estar un poco más delgada y más pequeña, para poder ir empezando a hacer pues el abdomen. Y bueno, aquí arriba le pongo un poco curveado para que sean pues como que los hombros o el cuello. Aquí hago un poco del hombro para que se note que está un poco de perfil, un poco de lado. Y así como hace rato hago la misma barra para hacer la columna. De igual forma debe estar un poco curvada. Recuerden que la columna no es completamente derecha. Y haré exactamente la misma figura que hace rato para pues hacer la parte de la cadera. Ahora voy a remarcar un poco el borde de la figura que acabo de hacer para poder empezar a darle forma al abdomen, agregando unos cuantos detalles pues en el pecho. Y si gustan pueden ustedes buscar imágenes en internet para tener referencias de cómo es el cuerpo humano, para saber cómo van los detalles. Pero ahora yo empiezo a remarcar aquí pues el pecho, tomando en cuenta los dos cuadrados que hicimos al principio de la explicación de este video. Y ahora yo solamente agrego como una especie de detalle pues el hombro para empezar a hacer los brazos, los cuales pues en este caso son opcionales. Abajo del lado para empezar a hacer la marca como de las costillas. Y basándonos en la barra un poco doblada que hicimos al principio, la voy a utilizar para remarcar, aquí miren esta rayita que tenemos aquí, esta, pues para darle como un sentido como de profundidad. Y le agrego un poco más de detalles en cuanto a las abdominales y remarcar un poco las marcas de las costillas a los lados. También en la parte de abajo hay que remarcar la pelvis, recuerden que es de los dos lados, va en la cadera. Y aquí le corrijo un poco porque pues hice la cadera un poco delgada y la estoy poniendo un poco más ancha. Y como referencia hago pues bases como si fuera yo a hacer las piernas. Recuerden que aún no enseño a hacer piernas. Próximamente haré un video explicando a dibujar piernas, pero este no es el caso. Pero bueno, ya estamos a punto de terminar. Solamente es cuestión de remarcar pues el borde y agregar unos cuantos detalles, ya sea en las piernas o a los lados, o bueno, agregar el ombligo es muy importante también. Y agrego pues como ejemplo aquí también el otro brazo, el que me hacía falta, solo ya saben, como referencia. Y por último, lo que resta por hacer es borrar las líneas de guía, borrar detalles que no deben estar ahí.
Y yo opcionalmente voy a tomar mi micro número 3, que es de mis favoritos, y empezaré simplemente pues a remarcar el dibujo que acabo de hacer. Y una vez terminado de haber remarcado, se podría decir que ya hemos terminado la ilustración del día de hoy. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por haber visto este video. Por favor, comparte este video con todos aquellos que quieran aprender a hacer el torso humano, ya sea de hombre o de mujer. Te recuerdo que puedes revisar otros de mis tutoriales en caso de que quieras aprender a dibujar otras partes del cuerpo u otras cosas que enseño. Si tú cuentas con una tableta digital de dibujo, recuerda que también tengo tutoriales donde enseño a hacer ilustraciones en Photoshop, ya sabes, diferentes efectos, colores, etc. Si gustas puedes seguirme también en Instagram, que es Julián Coronado _, que es donde publico pues a veces mis dibujos personales, garabatos, etc. Y te recuerdo que si quieres recibir notificaciones de cada vez que yo subo un video nuevo, suscríbete. Y si tienes alguna duda, sugerencia, queja, etc., puedes publicar en la sección de comentarios y yo con mucho gusto te voy a responder en cuanto yo pueda. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que es muy importante practicar todos los días para poder implementar tus técnicas de dibujo. Nos vemos hasta la próxima.